Hola, buenas tardes, mi nombre es Emilio Dieguez y yo os voy a hablar de los tres proyectos que se presentan esta tarde de la reconstrucción de un zanfonistro. Si recordáis de la primera parte de Entre Bastidores, este proyecto consiste en estudiar y reconstruir el instrumento que pudo haber sido el nexo de unión entre el organistrum y la zanfona que ha llegado a nuestros días. Para que tengáis una imagen visual de lo que estamos hablando, aquí os muestro estas fotografías. Por un lado veis el organistrum en la foto de la izquierda, con su cuerpo característico en forma de 8, su caja de teclas a continuación de caja armónica, sus teclas tiradas y no pulsadas y sus dos intérpretes. En el lado de la derecha tenemos la foto de una zanfona tradicional con su cuerpo aguitarrado, con su caja de teclas encima de caja armónica, sus teclas pulsadas en vez de tiradas y para un intérprete, ¿no? El que consideramos que es el nexo de unión entre el organistrum y la zanfona es un instrumento como este que aparece aquí, ¿no? Se trata de un instrumento con forma de 8, con caja de teclas a continuación de caja armónica, pero para nosotros el punto diferencial es que las teclas son pulsadas en vez de tiradas, lo que da viveza al instrumento. Es decir, hay que pensar que el organistrum está pensado para acompañar al canto litúrgico, mientras que en el caso de este instrumento de aquí, del que llamamos zanfonistro, tendría una función más de melodía solista, ¿no? Podría dar una, aparte de la portabilidad, claro. Bien, después de recordado esto, esta intervención la vamos a enfocar de una manera distinta a la que hicimos en el caso de Entre Bastidores 1. Si en Entre Bastidores 1 hablamos de teoría, de cómo podemos plantear la construcción de un instrumento, ¿no? Hablamos del teclado diatónico, hablamos de la afinación pitagórica, de los tetracordos, de la presencia del si bemol debido a aquel manuscrito del que habíamos hablado. En este caso me gustaría orientarlo desde el punto de vista del constructor, es decir, del luthier. Por tanto, vamos a ver los siguientes puntos, ¿no? El estudio previo, los planos, hablaremos de la tapa armónica, la caja de teclas, las clavijas y el barnizado. Bien, como todo proyecto, en nuestra parte de estudio previo partíamos de dos fotografías. Estas dos que veis aquí. Por un lado teníamos el de la Puerta Sarmental, Catedral de Burgos, año 1230, y por otro el Pórtico de San Juan, Catedral de León, año 1270. Hablamos siempre de fechas de finalización de pórtico, con lo cual suponemos que se trata de un instrumento de entre el siglo XII, siglo XIII, que presentaba estas características. Lo que me gustaría que tuvierais claro es que este instrumento no es la reconstrucción de ninguno de los dos exactamente, sino que es el concepto de ese instrumento a medio camino entre el organistrum y la zanfona. Claro, pero en esto solo tendríamos estas dos fotografías. Queríamos encontrar también para el estudio una manera de que algún constructor hubiera hecho algo similar para ver cómo soluciona ciertos problemas, ¿no? O cómo se construye. Nos apoyamos en la tesis doctoral de Antonio Poves, donde, pues, la verdad os recomiendo su lectura, su consulta, ya que se trata de una tesis espectacular. Se llama Iconología del Organistrum en el arte medieval español, su reconstrucción, del año 2008. En uno de los tomos aparece un plano de un organistrum y, justo a continuación, una foto, lo que nos hace ver al mismo tiempo el plano y la construcción, y así relacionar ciertas cosas, ¿no? Que solo con las fotos de las esculturas no lo tenemos, ¿vale? No nos llegaría. Para no desmerecer lo local, no dejamos de consultar lo que es la reconstrucción del organistrum en la EMAO. Aquí nos podemos fijar cómo, pues, tiene sus adornos florales, tiene, pues, su cuerda que discurre por el interior, pues, haciendo a modo de bordón, ya que no tiene una espadilla presionándola. Y, por ejemplo, en este caso se utiliza un útil de afinación debido a que el espacio es muy reducido para los dedos y es necesario utilizarlo para realizar esta afinación, ¿no? Entonces, teniendo esto en mente, lo siguiente que vamos a hacer es los planos, ¿no? Es fundamental hacer los planos para construir un molde. No nos interesan unos planos demasiado concisos, unos planos más que concisos, completos del instrumento, ¿no? Lo que nos interesa es lo que nos permite hacer un plano, un molde de la caja armónica. Por tanto, cogemos lápiz, papel, compás y hacemos un primer planteamiento. No solo en planta, sino también en perfil, ya que el perfil, por ejemplo, nos dará el diámetro de rueda, porque la rueda tiene que sobresalir una determinada cantidad para que rocen las cuerdas.
su diámetro para que no toque, bueno, una serie de medidas, ¿vale? A partir de estos planos, de unas dimensiones básicas, tenemos que montar el molde. Es cierto que casi hacia el final del proyecto ya podíamos tener este plano de aquí, ¿no? Es decir, un plano completo con todas y cada una de las medidas, de tal manera que cualquiera que tome estos planos en cuenta podría ocuparse de reconstruirlos sin ningún problema, ¿vale? Bien, pasamos al molde. El molde, en la escuela aprendemos a hacerlo con un molde exterior, ¿no? Pero en este caso vimos que debido a sus formas circulares, al hacer el 3D de ese círculo, conseguimos un cilindro, con lo cual un cilindro es mucho más fácil trabajarlo en un torno y su forma mucho más fiable. Con lo cual, con las dos partes de estos dos cilindros, hacemos el molde, teniendo en cuenta siempre el plano. Veis que en todas las fotografías, y en la mayoría de ellas, encontraréis que el plano siempre está presente. Vale, aquí ya tendríamos la caja montada, y en la siguiente diapositiva veríamos cómo tenemos ya la forma de la caja definitiva, ¿vale? O sea, la forma de caja definitiva. La forma de caja embrionaria sobre la que montaremos luego el instrumento. En la siguiente vemos el encolado de las cremalleras, con la idea de que cuando encolemos tapa y fondo tengamos una superficie de encolamiento mayor que la que tiene el propio aro. Tenemos que pensar que el aro tiene un espesor de aproximadamente 2 milímetros, con lo cual necesitamos superficie suficiente para poder encolar. Vale, entonces continuamos. Partimos de esa caja primaria y pasamos a preparar la tapa y el fondo. Se trata de un método tradicional de preparación, directamente 2 listones, 4 cuñas y un trozo de cuerda. Con eso conseguimos encolar las dos partes, ¿vale? No nos ceñimos en todo el proceso a un sistema tradicional, pero sí en los procesos en los que hemos podido, lo hemos hecho. Bien, del proyecto hay un punto del que, bueno, me gustaría hablaros, que es lo que llamamos el travesaño flotante, ¿no? El travesaño flotante, un travesaño en general, sería como la viga que sujeta la tapa en la caja armónica, ¿no? Con lo cual esta viga en una zanfona normal, la que sobresale la rueda entre un 45 o 40%, ese travesaño puede contener el cojinete sobre el que girará el eje, con el que rueda solitaria la rueda, ¿vale? Aquí la característica principal de este travesaño, al ser flotante, es que va a ser un travesaño que solo tiene la función de sujetar el cojinete de la rueda. Como veis aquí, el plano, a modo de recordatorio, plano con la rueda, veis esta parte de ahí, en la fotografía de la izquierda. Pues creamos esa pieza en forma de hélice, que al final no solo da ese soporte para el eje, sino que también nos permite dar robustez a la caja, ya que en este caso esta caja no tiene una gran cantidad de travesaños. Aquí lo veis montado en la parte central, en la fotografía central precisamente, y en la de la derecha, siempre adjuntando plano, tenemos ya montado con su eje, su rueda y la pieza en su lugar definitivo, ¿vale? Bien, pasamos a la elaboración de la caja armónica. Pongo sobre todo esta diapositiva debido a la plantilla, ¿no? Vamos a utilizar siempre que podamos plantillas. Plantillas. ¿Por qué? Porque si lo hacemos directamente a la madera podemos cometer errores, es decir, y no quedaría del todo bien que pues pusiéramos una pieza como es tan bonita como esta, de la que veis a la derecha, pues descentrada o con un agujero mayor del que necesitamos, ¿no? Entonces primero planteamos una plantilla, en este caso el agujero para la rueda, y lo traspasamos luego a la tapa armónica. También en el caso de la tapa armónica vamos a hacer el diseño de los oídos. Los oídos sería el lugar por donde sale el sonido en una zanfona, como en una guitarra sería por donde sale el sonido por la boca, ¿no? Bien, buscando un diseño para la tapa, pensamos que podía ser adecuado este nudo, pero no teníamos muy claro de dónde, si se correspondía a la época o no. Gracias a nuestra red de contactos nos llegó esta referencia de un manuscrito del siglo VIII donde aparecía un nudo incluido en esos pájaros, esos adornos de 4 ramas, ¿no? Siglo VIII, con lo cual consideramos que un nudo de 6 ramas no sería del todo descabellado para eso, el siglo XII, siglo XIII, y totalmente de actualidad, nada anacrónico, ¿no?
Primero lo que hacemos es un acabado sobre una pieza de pruebas. Probamos, vemos que bueno, nos convence, queda relativamente bien y pasamos a traspasarlo a la rueda. Digo a la rueda, perdón, a la caja armónica. Caja armónica, primero traspasamos el dibujo, luego vamos haciendo el calado, la trabajamos hasta llegar a la talla final que veis aquí de la tapa. Siguiente punto, caja de teclas. La caja de teclas utilizaremos exactamente igual una plantilla. ¿Por qué? Porque no nos fiamos de que hayamos elegido el ángulo correcto, que hayamos elegido los espesores que pueden quedar bien, con lo cual, aunque tenemos un plano, preferimos implementar una caja de teclas de prueba. La tenemos aquí, la probamos sobre el plano, vemos que queda bien, con lo cual pasamos a aplicarlo sobre la caja de teclas definitiva, ya con la madera de nogal que vamos a utilizar. Aquí ya estarían los agujeros prehechos, ¿no? Siguiendo la separación de la afinación pitagórica. Y ya podíamos empezar a trabajar las teclas. En este caso veis las teclas pues, que encajan perfectamente, sin rozarse entre ellas, pero si veis la siguiente diapositiva veréis como vamos a planificarlas primero sobre un papel con las distintas distancias entre ellas, distancia pitagórica, os recuerdo, y al principio están rudas, es decir, pues están preparadas para bueno, que tener la superficie suficiente, pero luego tendremos que trabajarlas para que no choquen entre ellas, y lo que haremos será embellecerlas con un trozo de arce y prepararlas hasta su forma final, como veis aquí. Si os fijáis, en la parte de la derecha de la fotografía no está hecho el ajuste con respecto a la caja armónica. Es decir, esta caja empezamos a trabajar las teclas y nos olvidamos de la caja armónica. Vale, pues lo vamos a hacer, ¿no? Centramos la caja de teclas con respecto a la rueda y ya veis que hay una separación que puede ser de 5 milímetros entre ellas que tendremos que ir rebajando con gubia. Ya no nos fijamos tanto aquí, cuando queda el ajuste perfectamente hecho con tan solo una línea vertical, sino que nos fijaremos sobre todo en la foto de la derecha, ¿no? ¿Veis ahí? Esa es la tecla de octava. La tecla de octava no está ni demasiado cerca de la caja, que pueda rozar con ella, ni demasiado lejos, como para que pudiera darnos margen para poner otra tecla. Es decir, cuando hicimos el cálculo de la cuerda vibrante sabíamos que sería un instrumento de octava, donde esa tecla debería quedar holgada, pero tampoco demasiado grande. Estamos adaptándolo a un tamaño que sabíamos cuál es el que queríamos, ¿verdad? Por tanto, vemos que ahí no nos hemos pasado, que está bien en el punto, ¿vale? Seguiremos con las clavijas. Se trata de 3 clavijas cónicas, como el de otros instrumentos de cuerda, como el violín. Pero si os fijáis, la inserción es desde abajo. Es decir, ¿cuál es la razón? La razón es que si os fijáis hay una ranurilla a través de la cual salen las cuerdas y estas cuerdas se enroscan, ¿no?, alrededor de la clavija y al producirse el efecto de tensión, esa clavija lo que hace es bloquearse en su sitio, con lo cual conseguiremos una afinación mejor, ¿vale? Entonces, la inserción desde abajo, la idea es hacer eso, es hacer un bloqueo de la clavija con la propia tensión de la cuerda. Si os fijabais aquí, efectivamente el espacio para las clavijas es demasiado justo, no nos cabrían los dedos, con lo cual ideamos un sistema a modo de llave Allen, de llave de afinación, que podemos utilizar para pues, afinar sin ningún problema, ¿no? Aquí veis las clavijas y en el lado de la derecha veis las clavijas más pues, el útil de afinación, ese mango con ese cuadrado al final. Por último hablaremos de barnizado, aunque realmente no se trata de un barnizado, se trata de un pulido a la piedra pómez, ¿no? Tomaremos piedra pómez, espolvorearemos sobre la zona de madera a pulir y con una muñequilla impregnada en alcohol frotaremos hasta conseguir ese brillo espejo. Pero claro, ese brillo se pierde en cuanto entra en contacto con el agua, pequeñas salpicaduras lo estropeaban. Decidimos, por tanto, darle un acabado al aceite de linaza. El aceite ya sabéis que no se lleva muy bien con el agua, con lo cual de esa manera protegeremos de eventuales salpicaduras nuestro instrumento. Y 1001 piezas más, es decir, estamos hablando del pomo de la manivela con su eje, de los botones para sujetar el cinto, el cordoeiro o cordal de las cuerdas, las espadillas, el embellecedor del eje. Aquí, bueno, os mostraba lo que ahí a la derecha
abajo pues la plantilla que utilizamos para la manivela, el puente que diseñamos de cero, ¿vale? Bueno, por mi parte, nada más. Por último, me gustaría agradecer a todos los que estáis presentes, los que estuvisteis presentes en la exposición y, bueno, por compartir con nosotros ese rato tan bueno. Tanto en la uno donde estaba uno de nuestros proyectos, como en la otra, que estaban otros dos. Bueno, pues nada más que añadir. Muchas gracias por vuestra atención. Os despido con un cordial saludo. Gracias.